Bien, vamos a continuar trabajando con el dataset correspondiente a ventas AdventureWorks. En este caso tenemos la tabla clientes y queremos empezar a generar grupos. Los grupos nos permiten finalmente definir o segmentar la información por algunos criterios y vamos a empezar viendo el caso de la edad. Para ello vamos a crear una nueva columna y lo que quiero hacer es agrupar a los clientes por un grupo de edad. Entonces voy a definir una nueva columna, grupo de edad, igual, y tal como tenemos en las diapositivas, vamos a indicar que si clientes campo edad es por ejemplo menor o igual a 30, entonces vamos a pedir que se coloque un texto que indique que pertenece al grupo de 20 a 30 años de edad. A continuación, en este if es importante que nos demos cuenta de que lo primero que tengo acá en la parte seleccionada de azul es la prueba. Estoy preguntando, ¿es el valor de la edad menor o igual a 30? Si es verdadero, se va a colocar el valor 20-30 para especificar la pertenencia a ese grupo. Pero si es falso, que sería lo que viene a continuación, si el resultado nos da falso, voy a aplicar una nueva prueba condicional if. Entonces diré si paréntesis igual, ¿no? Voy a probar nuevamente el valor del campo edad. Si clientes edad es, por ejemplo, menor o igual a 40, entonces, si es cierto eso, colocar el valor 30-40. Ok, entonces puedo cerrar el paréntesis de este if. Acá es importante que puedas darte cuenta de que este if se realiza o se ejecuta solo si la primera prueba dio falso. Entonces acá estamos trabajando bajo un enfoque prácticamente de descarte de datos. Si no es menor o igual a 30, entonces debe ser mayor o igual a mayor a 30, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hago una nueva prueba para preguntar si es menor o igual a 40. Pero si yo quiero seguir trabajando con más condiciones, en la parte falsa o de falso de la segunda estructura if debería ser una nueva prueba. Entonces diré si, perdón, ahí faltaba el doble comillas, coma, ahora sí, si clientes campo edad es menor o igual a 50, entonces podré decir de que ese rango de edad se encuentra en el grupo de 40 a 50. Finalmente podríamos hacer otra prueba, verificar. Si no es así, entonces decir, ¿no? Si clientes edad es menor o igual a 60, si es verdad eso, colocar como texto que pertenece al grupo de edad de 50 a 60. Bien, finalmente haríamos la última prueba, indicando si clientes edad es menor
o igual a 70. Eso nos permitiría afirmar que pertenece al grupo de edad de 60 a 70. Cerramos doble comillas, cerramos el paréntesis. Fíjate que cuando cierras este paréntesis inmediatamente te indica que es el paréntesis que pertenece a este último if. ¿Ok? Pero inclusive podríamos agregar, ¿y qué pasa cuando ninguno de estas pruebas lógicas se ha cumplido? Entonces simplemente podríamos decir que se agregue el texto, que se define el texto más de 70. Bien, ahora sí, entonces más de 70 va a darse únicamente en el caso en que no sea menor que 30, ni menor que 40, ni menor que 50, ni menor que 60, ni menor que 70. Si no es menor igual que 70, entonces de hecho es mayor que 70. Entonces vamos a cerrar los paréntesis faltantes. Fíjate que nos está indicando a qué if pertenece cada uno de los paréntesis que agregamos. ¿Ok? Entonces ahora haríamos clic en este botón de check, con lo cual tendríamos en la parte inferior la vista de la columna con el campo agregado, ¿no? Ok, pero seguramente estarás preguntándote, ¿y esto de qué me sirve? Voy a agregar una nueva página y voy a generar un gráfico. En este caso voy a generar un gráfico de barras apiladas, para lo cual voy a acomodar por un instante el panel de filtros. Entonces selecciono el gráfico de barras apiladas y de el campo clientes, perdón, de la tabla clientes, voy a agregar al eje Y grupo edad y al eje X nuevamente grupo edad, esperando de que se efectúe un conteo. Entonces lo que nosotros vamos a obtener es un conteo de la cantidad de clientes por cada grupo. Ahora, lo importante acá es que me permite haber generado estos grupos. Bueno, digamos que como una prueba de lo que me permite, podemos agregar una tabla donde podamos, por ejemplo, tener el listado de clientes, aunque tal vez no sea lo más importante. Bueno, apellido, nombre, bueno. Pero seguramente lo que más me va a interesar es lo siguiente. Con respecto a los clientes, por ejemplo, ¿cuántas ventas tenemos? Ok, perfecto, hasta ahí. Pero ahora podemos decir, ¿no? A ver, tenemos un grupo de más de 70 años. Entonces, del total de los 29 millones de ventas, este grupo de 70 años consume, por ejemplo, 4.290.000. El otro grupo 5 millones. El otro grupo 8 millones. Y el otro grupo 11 millones. Por supuesto que esto estaría dado por la cantidad, ¿no es así? Pero si nosotros nuevamente agregamos el campo venta y pedimos en esta ocasión que nos muestre, a ver qué pasó acá, que nos muestre ya no la sumatoria, sino el promedio, seguramente vamos a tener una visión distinta. ¿Por qué? Porque si elegimos el grupo de más de 70, veremos que en promedio ellos, por ejemplo, consumen 379. El grupo de 40-50, 447. El grupo de 60-70, 527. Y el grupo de 50-60, 535.
Entonces, al haber aplicado el promedio, tenemos, digamos, una comparación mucho más efectiva, por ejemplo, de lo que está adquiriendo cada uno de los grupos que hemos definido en base a la edad. Bien, ahora vamos a dirigirnos a la vista datos, herramienta de tablas, y ahora voy a crear una nueva tabla. A esta nueva tabla la voy a denominar calendario, que se va a calcular en base a una función calendar auto. Ahí la tenemos. Calendar auto, paréntesis, paréntesis. Bien, y le vamos a dar clic al botón check. Esperamos y ahí lo tenemos. ¿Ok? Seguramente esta tabla vamos a poderla emplear como un segmentador posterior en las visualizaciones siguientes. Ahora vamos a agregar algunas medidas que nos permitan trabajar con lo que se denomina inteligencia de tiempo. Para ello vamos a crear, si es necesario, bueno, en mi caso sí, porque de acuerdo a este modelo no tengo una tabla de medidas, por lo tanto puedo crear una nueva tabla de medidas de la siguiente forma: especificar datos, me pide el nombre de la tabla, en este caso medidas, le doy clic a cargar, con lo cual voy a obtener mi primera medida. Bien, entonces tenemos acá la tabla medidas y lo que voy a hacer es definir una nueva medida. Bien, en este caso en la tabla medidas voy a crear el campo o la medida específicamente total ventas, que va a ser igual a la suma de lo que tengamos en la tabla ventas en el campo venta. Bueno, entonces le damos clic al check. Bueno, de inmediato voy a crear una nueva medida a la cual voy a denominar total ventas mes anterior, que va a ser igual a la aplicación de la función calculate aplicado al campo, a la medida total ventas, pero le voy a pedir que no lo haga en forma directa, sino que aplique un filtro, como verán en la parte superior en el IntelliSense, ¿no? En este caso en base a un periodo paralelo, utilizando para eso la función parallelPeriod, que me pide especificar con qué fechas. Bueno, voy a elegir en este caso fechas, fecha. Muy bien, a continuación me dice el número de intervalos. Le voy a decir -1 para decirle un mes atrás. Finalmente me pide en base a qué unidad de medida, entonces tendré que especificar month. Cerramos en paréntesis y le damos clic a este check. Con eso entonces ya habríamos generado la medida total de ventas del mes anterior. Ahora voy a generar una nueva medida. A esta nueva medida le voy a denominar crecimiento de ventas, que va a ser igual al total de ventas menos el total de ventas del mes anterior, asumiendo, eso sí, asumiendo de que ha habido crecimiento. Si es que tenemos un valor negativo, es que más bien nuestro crecimiento ha sido negativo. Bueno, entonces le damos clic y ya tenemos nuestras tres medidas. Por lo tanto, voy a generar una nueva página donde pueda trabajar con estos
campos que he agregado. Primero que nada voy a agregar una tabla donde pueda, en base a las fechas, específicamente al año, voy a quitar el trimestre, al año, mes, día también voy a quitarlo. No, los cálculos no están hechos así, están hechos para meses, ¿no? Muy bien, entonces voy a pedir que, por ejemplo, también se muestre el total de ventas, el total de ventas del mes anterior, como también el crecimiento de ventas. Si nosotros estiramos la tabla, podemos ver cuantitativamente lo que ha sucedido mes a mes, pero también podríamos agregar un gráfico de columnas agrupadas donde prácticamente vamos a hacer lo mismo. En el eje X voy a agregar las fechas con intervalos de año, trimestre y mes. Voy a quitar el día, y en el eje Y vamos a pedir que se muestre el total de ventas, por mes, como también el crecimiento de las ventas. Ok, recordemos que los cálculos los hemos hecho a nivel de meses, por lo tanto en la jerarquía habría que bajar por lo menos hasta este nivel. Vamos a acomodar estas visualizaciones para que se pueda notar de una mejor manera. ¿Ok? Si es necesario, esta tabla la voy a reducir porque en este momento lo que necesito es que ustedes puedan visualizar el gráfico que se ha obtenido. Por supuesto que acá podríamos nosotros agregar inclusive una nueva visualización que me permita, por ejemplo, filtrar, ¿no? Entonces vamos a elegir una nueva visualización para que podamos segmentar los datos, por ejemplo, en base al campo de fecha. Entonces ahora podríamos tener, por ejemplo, algunas visualizaciones con respecto a las fechas que nosotros ingresemos. Entonces sería cuestión de ir filtrando para ir notando los cambios que obtenemos, ¿no? Ok.